Una idea importante de la computación cuántica es justamente, por ejemplo, colapsar una distribución de probabilidad hacia estados de medición específicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la interferencia va a ser un subproducto de la superposición y ayuda a sesgar, por ejemplo, la medición hacia estados cuánticos específicos. No podemos hablar de una interferencia constructiva o destructiva, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de la cuestión semántica, vamos a volver a nuestra moneda, ¿no? Cuando observamos el estado de la moneda cuántica en superposición, de alguna manera se nos va a revelar si la información clásica era cara o cruz, ¿no? Entonces el proceso de observar el estado de un objeto mecánico cuántico, se llama, bueno, medición, ¿no? O measurement, ¿no? La medición cuántica va a interactuar con el objeto cuántico y va a colapsar el estado de superposición, ¿no? Fíjense que todas estas palabras, ¿no? Medición, colapsar, superposición e interferencia, como decía antes, empiezan a dispararnos un montón de cosas. Si una moneda clásica representa un bit, digamos, en el paradigma de la computación clásica, entonces en nuestra moneda cuántica va a representar un qubit, ¿no? En la computación cuántica. Justamente qubit va a significar eso, ¿no? Quantum bit o bit cuántico, y es la unidad más pequeña, digamos, de cómputo que tenemos en la computación cuántica, ¿no? Justamente un qubit no es esto que ustedes ven acá, no es un vector, el vector es la representación matemática de un qubit. Abstractamente uno lo define como la unidad de información mínima que ustedes necesitan, así como el bit tampoco es, ni es un relay ni transistores, ni es un cero, digamos, no le gusta decir que es eso, ¿no? Pero en definitiva el concepto de bit es una abstracción computacional, ¿no? Que nosotros utilizamos. Una consulta de entrelazado. No voy a hablar de entrelazamiento hoy, simplemente eso pues se lo puedes preguntar a Mauricio o Pablo en la charla de miércoles. Te recomiendo que asistas. Entonces, en la computación clásica, digamos, n bits pueden representar solo una de las 2 a la n posibilidades, ¿no? Por otro lado, un sistema cuántico de n qubits puede estar en superposición justamente de todas las posibilidades 2 a la n. Entonces, bueno, este comportamiento cuántico abre la posibilidad de aceleraciones exponenciales justamente en muchas tareas de cómputo que llevarían una eternidad para que los algoritmos clásicos la calcularan, ¿no? Hace poco vieron lo de Google, de hacer el cálculo del ángulo de una molécula, que, bueno, eventualmente eso llevaría mucho tiempo. Ellos dicen que lo hicieron muy rápido, ¿no? Entonces, todas las partículas fundamentales, como electrones y fotones en este universo, al parecer son objetos cuánticos, ¿no? Esto podemos discutirlo, ¿no? Pero bueno, para nosotros hoy es así. Los estados y las propiedades de estas partículas cuánticas van a hacer es aprovechar para justamente construir estos sistemas, ¿no? Y estos sistemas cuánticos, en teoría, son mucho más potentes que sus contrapartes clásicas, ¿no? Para varias tareas complejas y de alto consumo de recursos, como vamos a ver, ¿no? Justamente la computación cuántica se va a agregar como un add-on, como sería hoy en día la GPU, y nos va a ayudar, en teoría, a resolver problemas mucho más, de manera más veloz y más eficiente, ¿no? Pero no es que va a reemplazar a la computación clásica, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Algunos dicen que sí, pero piensen en la cantidad de operaciones que hace una computadora, que no es solamente calcular la ruta óptima de, no sé, de un avión o de lo que sea. Cualquier operación de input-output, eso es mucho más eficiente hacerlo por el momento con una computadora clásica, ¿no? La computación cuántica se va a ocupar de aquellas tareas de procesamiento de información, obviamente, que puedan llevarse a cabo mediante sistemas cuánticos, ¿no? La mecánica cuántica, obviamente, como ya se conoce, es el marco o el framework, o el grupo, digamos, el marco de trabajo matemático que justamente nos ayuda a explicar los procesos físicos a nivel microscópico, ¿no? O por lo menos, no sé si microscópico, pero en donde los efectos cuánticos tengan importancia, ¿no? Eso es un problema, obviamente, que empieza a hacer con los chips, ¿no? Si ustedes porque obviamente hay que dar el salto a la computación cuántica. Bueno, no se puede seguir achicando mucho más los chips, porque cuanto más chicos lo haces, los efectos cuánticos empiezan a tener más importancia, ¿no? Entonces, si ustedes van llevando electrones por diferentes líneas y las achican tanto que los electrones empiezan a saltar a las otras líneas por efecto túnel, bueno, eso
puede ser una ventaja, pero puede ser un problema también, ¿no? Porque ustedes empiezan a mezclar información que no quieren mezclar, ¿no? Entonces, uno lo puede ver como un salto inevitable, ¿no? Pero no es que eso sea sencillo. Así que bueno, un bit es la unidad fundamental en la computación clásica y este bit, en un instante dado, puede estar en los estados, bueno, encendido o apagado, ¿no? Nuestro equivalente cuántico, el problema a veces no es hacer las equivalencias. Para mí no hay muchas equivalencias entre el mundo clásico y el mundo cuántico, pero nuestra mejor manera de entenderlo a veces es eso, ¿no? De establecer equivalencias y ahí es donde le podemos estar errando, ¿no? De pensar en términos de equivalencia. Un qubit, la ventaja que tiene es que puede asumir dos estados fundamentales, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? Y como puede existir en superposición de estos estados fundamentales, mientras que un bit clásico no lo puede hacer, ¿no? En el ámbito justamente de la mecánica cuántica, los estados 0 y 1, como veníamos diciendo de la clase anterior, se representan mediante los vectores bidimensionales o de dimensión 2, ¿no? El 0 es el 1, 0, y el 1 es el 0, 1. Entonces, si tenemos un vector psi dado por alfa 0 más beta 1, es un estado cuántico expresado como una combinación lineal de los estados base 0 y 1. Esto es, matemáticamente es así como definimos la superposición, ¿no? Como una combinación lineal de los estados base. Esto no quiere decir que lo que les decía, ¿no? El estado psi no es que el 0 y el 1 existen al mismo tiempo, sino que el estado psi trae la información del estado 0 y 1. Entonces, esto dispara algo muy interesante. John Wheeler hablaba de esto, ¿no? De que si ustedes tienen un objeto cuántico y ese objeto cuántico le transfieren toda la información a otro objeto cuántico en otro lugar, esa información que ustedes están transfiriendo es en definitiva la identidad del objeto. Más allá ustedes podrán decir, no, pero esos dos objetos son distintos. Pero si el objeto B puede contestar las mismas preguntas que el objeto A, John Wheeler decía que los dos objetos eran iguales. Bueno, dispara un montón de cosas interesantes de la identidad y todas esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, si ustedes pueden trasladar la misma información, en lo que decía él, ustedes podían trasladar la misma información de un objeto a otro, entonces esos objetos son los mismos, ¿no? Porque si puede contestar que tiene cola, dos patas, no sé, maulla y todo lo que hacemos, bueno, en definitiva es un gato, ¿no? Si puede contestar que es un perro, será un perro, ¿no? Pero disparaba algo muy interesante con eso. Entonces los coeficientes estos alfa y beta son números complejos, como veníamos viendo de antes. Por lo tanto, nuestro nuevo psi, nuestro nuevo estado nuevo, pertenece al plano bidimensional complejo, donde los estados 0 y 1 forman nuevamente una base ortonormal, que es la que llamamos base computacional. Entonces, por lo tanto, podemos expresar a psi de esta manera, ¿no? Porque ya sabemos que está en la base computacional, ¿no? Donde alfa y beta van a representar las probabilidades, las amplitudes de probabilidad, ¿no? Nosotros en un bit clásico obtenemos 0 y 1 basado en el estado en el que el mismo bit se va a encontrar, ¿no? Sin embargo, si tratamos de obtener el estado de un qubit, no vamos a poder ver los valores alfa y o beta, ¿no? Medir un qubit va a implicar obtener alguno de los vectores del estado base 0 y 1, ¿no? Justamente esa información que el estado está acarreando, ¿no? Entonces la mecánica cuántica, en definitiva, no es que puede predecir qué estado va a aparecer cuando realice la medición, pero lo que sí te puede decir es con qué probabilidad puede aparecer. O sea, en definitiva va a tener una probabilidad, valor absoluto de alfa al cuadrado, de aparecer en el estado 0, o una probabilidad beta, valor absoluto de beta al cuadrado, de aparecer en el estado 1. No nos puede decir si va a estar en alfa o beta, lo que puede decir es, va a estar con tanta probabilidad en alfa, con tanta probabilidad en 0, con la probabilidad alfa cuadrado, o beta con una en 1, perdón, con una probabilidad beta cuadrado. Las sumas de las probabilidades de aparecer en un estado base computacional, ya sea 0 o 1, tiene que sumar 1, ¿no? No podríamos eventualmente perder información todavía, ¿no? Ya que no hicimos ninguna medición. O sea, antes de hacer la medición, nuestra probabilidad de aparecer en un estado o en otro, la suma nos tiene que dar 1, ¿no? Ya que estos estados 0 y 1 son mutuamente exclusivos y exhaustivos, ¿no? Estos coeficientes alfa y beta, vamos a decir que son las amplitudes de probabilidad, no es la probabilidad en sí.
estas mismas van a ser números complejos y pueden tomar incluso valores negativos, ¿no? Valor negativo lo que está diciendo es de alguna manera aplicar una fase sobre el valor. Ustedes recuerden que el número 1, el número -1, el número 0 lo pueden expresar como la expresión de Euler, ¿no? De e a la pi más 1 igual a 0, ¿no? Te pueden despejar ahí. Pueden decir que -1 es una exponencial, ¿no? También, no hay problema. Entonces, un qubit, por ejemplo, en un estado de igual superposición de los estados base, ustedes lo pueden representar como el estado más, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que veíamos ya antes, ¿no? El estado más va a ser el estado 0 más el estado 1 dividido raíz de 2, ¿no? Ahora, ¿qué me impide a mí? Voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver si, ¿qué me impide a mí de representar el estado 0 como, como una superposición del estado más y el estado menos, ¿no? El estado menos sería el mismo vector acá, pero con un menos acá. ¿Alguien tiene alguna idea con respecto a eso? Yo podría expresar el estado 0 como una superposición del estado más y el estado menos. O sea, algo así. Por ejemplo, yo podría escribir el estado 0 como más menos sobre raíz de 2. ¿Esto se puede hacer? ¿Qué creen? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Nadie se anima? En teoría sí, no hay ningún problema. Yo podría expresar cualquier estado cuántico, lo puedo expresar como una combinación de bases. O sea, no habría problemas. O sea, simplemente que nosotros elegimos la base 0 y 1 porque es más conveniente, ¿no? Pero yo tranquilamente puedo expresar el estado 0 como una combinación lineal de la base de Hadamard que está ahí, que serían los estados más y el estado menos. El problema es que es más fácil definirlo en función de ceros y unos, que es lo que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Pero si nosotros vamos a la esfera de Bloch, tenemos, o sea, nuestro Z, nuestra Y y nuestra X, nuestros estados 0 y 1 están sobre este eje, ¿no? Y los estados más y menos están sobre este eje, ¿no? O sea, yo el estado 0 lo puedo escribir como una superposición de estos dos estados, o el estado más lo puedo escribir como una superposición de 1 y 0, ¿no? Simplemente es una convención, ¿no? El tema es que respetemos las relaciones que hay entre las convenciones. Pero sí, eventualmente podríamos escribirlo así. Yo, para que no se casen con la idea que todo es 0 y 1, ¿no? O sea, simplemente lo que tenemos que hacer es respetar qué relaciones hay entre estos estados, ¿no? Entonces, bueno, entre el estado no observable del qubit y las observaciones que realizamos mediante la medición, se encuentra justamente el corazón de la información cuántica. Dado que nosotros estamos muy conectados con lo que es el mundo clásico, en el que un modelo abstracto se relaciona directamente con el mundo físico, vamos a encontrar contraintuitiva la idea de que un estado no observable colapse durante la medición, ¿no? Pero los estados del qubit pueden manipularse de tal manera, utilizando todas las herramientas de la mecánica cuántica, entre ellas la superposición, trazamiento y inferencia, que los resultados de la medición se correlacionan de manera única con el estado no observable. Esta propiedad justamente es la que le otorga poder a la computación cuántica, como vamos a ver en las diferentes charlas de algoritmos cuánticos, cómo estos principios se vuelven tan importantes. ¿Cómo representamos un qubit? Nosotros vimos diferentes maneras, maneras matemáticas, maneras geométricas, pero a diferencia de un bit clásico, un bit cuántico puede existir en un continuo infinito de estados, ¿no? Esto que decíamos, que el estado puede llevar información de muchos, ¿no? Desde 0 hasta 1, ¿no? Lo que es útil decir o observar es que una representación geométrica de un qubit, en términos de lo que se llama esfera de Bloch o esfera de Poincaré o esfera de Riemann, nosotros podemos meter cualquier qubit bidimensional en esa esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos identificar el estado 0, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujar la esfera de Bloch, donde para las coordenadas x y z que tenemos acá, podemos decir, bueno, quiero representar el estado 0, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya lo tengo representado, mi magnitud es 1, apunta en la dirección positiva de z, entonces ahí lo tengo representado. Pero esto no es que esto es el qubit, esto es una representación geométrica del qubit, ¿no?
Podemos hacer lo mismo con el estado 1. La diferencia del estado 1 es una fase de 180 sobre el estado 0, ¿no? Entonces, si lo grafico, lo que tengo que hacer es poner un -1. Esto es porque es Qiskit es así, ¿no? Pero eso ya lo van a ver más adelante, ¿no? Entonces ahí puedo representar al estado 1, ¿no? Cualquier punto de la superficie de la esfera es un vector de estado cuántico de 2 dimensiones, ¿no? Cualquiera, donde esté, no importa donde esté. Si, mientras esté sobre la superficie, si está apuntando acá, este es un estado general, y el estado general vamos a llamarlo psi, y ustedes pueden escribir eventualmente este estado, vamos a ponerlo acá psi, como alfa 0 más beta 1, ¿no? Entonces este alfa y este beta para este punto van a tener sus dimensiones, ¿no? Ustedes pueden poner otro estado que vamos a llamar, no sé, ¿cuál era esta letra gamma, no? Ya ni me acuerdo. Vamos a escribirlo como, no sé, perdón, gamma, esto era phi, ¿no? Gamma 0 más delta 1, ¿no? Y otro estado, no sé, vamos a poner omega, no sé, vamos a poner el estado omega, lo podemos poner como epsilon 0 más phi, no sé, 1, ¿no? Este phi no es el mismo que este, ¿no? Es otro. Pero nosotros podemos escribir cualquier estado de la esfera de Bloch, lo podemos escribir como una superposición de los estados 0 y 1. También lo podemos escribir como una superposición de los estados más y de los estados menos, ¿no? Que están en la línea X, ¿no? Y también eventualmente lo podríamos escribir como una superposición del estado Y y del estado menos Y, que son la base de la dirección Y, ¿no? Ahora, bases tengo infinitas, porque yo puedo poner bases en cualquier dirección, ¿no? Pero las que más usamos son la base computacional Z, la base de Hadamard o la base X, o la base Y, ¿no? En general es Z, X, Y, ¿no? La Y no se usa tanto, pero también existe, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que cualquier vector en la esfera de Bloch es un vector de estado cuántico que representa un qubit, ¿no? Para cualquier punto en la superficie de la esfera, definido por el estado psi que veíamos, va a estar representado por 3 parámetros, ¿no? Ahora, si lo expresamos como la relación de Euler, nuestro vector de estado cuántico va a venir definido por el parámetro gamma y el parámetro tita y el parámetro phi, ¿no? El parámetro gamma lo que va a hacer es establecer una fase global para todo el qubit. El parámetro tita lo que va a hacer es afectar a los estados cuánticos y el parámetro phi lo que va a hacer es establecer una fase relativa entre los dos qubits, ¿no? Entonces, bueno, ya que los coeficientes alfa y beta que veíamos antes son números complejos, ambos tienen 2 grados de libertad, ¿no? Porque tienen la parte real y la parte compleja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay una condición que es la condición de normalización que no la podemos perder, ¿no? Que para un qubit ambos parámetros, el módulo, digamos, tiene que sumar 1, ¿no? Eso nos quita un grado de libertad, por lo tanto, si tenemos 4 grados de libertad y sacamos 1, tenemos 3 grados de libertad o parámetro. Entonces, vamos a intentar llegar a la representación justamente de esta esfera de Bloch del estado de un qubit de manera completamente automática. El estado del qubit, como vimos, se puede expresar como psi igual a alfa 0 más beta 1, ¿no? Donde alfa y beta son números complejos. Entonces, lo que sabemos, que podemos expresar cualquier número complejo en coordenadas polares de la siguiente manera, ¿no? Como ustedes ven ahí. Donde alfa va a ser igual a r por e a la phi, donde r es igual al módulo de los dos componentes, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos que alfa es igual a r alfa por e a la i alfa y beta como r beta por e a la i beta, vamos a llegar a la siguiente expresión que vemos abajo, ¿no? R alfa por e a la i beta más r beta por e a la i phi beta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar factor común e a la phi alfa, como en el primer elemento está, lo sacamos, o sea, es un 1, pero en el segundo elemento no está, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restarle a phi beta, le restamos phi alfa, ¿no? Entonces, dado que RA y RB son la magnitud de los números complejos de alfa y beta, tenemos que R sub alfa es igual al módulo de alfa y R sub beta es igual al módulo de beta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Que la suma de los dos me va a dar 1 porque ya estamos embebidos en la esfera de Euler, ¿no? ¿Para qué podemos hacer? Podemos expresar también R alfa como el coseno de
teta sobre 2 y r beta como el seno de teta sobre 2. Entonces la expresión, justamente que tenemos arriba, la llevamos a la que veníamos hablando. Entonces, si reemplazamos por ejemplo, a phi sub alfa con gamma y reemplazamos a la diferencia de las dos fases con phi, otro número cualquiera, tenemos que el vector que aparece en la esfera de Bloch representa un estado cuántico, ¿no? Que es el que ven ahí. El primer componente que ustedes ven acá, este que ven acá, es un factor, digamos, de fase global que en general no se detecta en ningún experimento, ¿no? Uno de los profesores que tuve, algo interesante que decía, pero no sé si será así, pero me gustó la explicación, es que si ustedes tienen una esfera de Bloch, no, perdón, esto tiene que estar, y Z, el factor de fase global es como si ustedes giraran toda la esfera, por ejemplo, E a la I gamma, ¿no? Entonces es como que ahora X pasaría a estar por acá, y acá, y Z para acá, ¿no? Entonces como que ustedes giran la esfera de Bloch. Eso sería como la fase global, ¿no? Pero esto no tiene ningún impacto, ¿no? Porque las relaciones internas de la esfera se siguen conservando, ¿no? Es como que ustedes agarran la esfera y la giran, ¿no? Eso en general no se detecta en ningún experimento, así que no tiene ningún, digamos, no tiene ninguna importancia, ¿no? Acá donde empiezan a aparecer esas licencias que se toman los físicos de sacar esta exponencial porque no afectan nada, ¿no? Entonces podemos tratar todos los vectores de estado de la forma psi sub k igual a la exponencial de gamma sub k por psi, como el vector de estado psi, porque no los podemos distinguir, ¿no? O sea, serían el mismo estado. Después vamos a discutir por qué esto no es así, cuando vamos a llegar a la parte de la medición y de las expectativas de los estados observables, ¿no? Pero en definitiva, el estado psi es igual al estado pi sub k, psi sub k igual a 3, ¿no? Porque no lo podemos distinguir. Ahora, si nosotros ignoramos eso, que es en definitiva la licencia que se toman los físicos, la representación de la esfera de Bloch se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Entonces nos sacamos de encima esa exponencial y esta expresión justamente nos permite expresar el vector de estado en términos de los parámetros teta y phi, ¿no? Si lo pensamos de alguna manera, la esfera de Bloch nos permite proyectar el estado de un qubit en el plano complejo bidimensional sobre la superficie de una esfera tridimensional de radio unitaria, ¿no? Que es la relación que venimos trayendo intrínsecamente. Todo lo que necesitamos hacer es sustituir los valores de teta y de phi en la representación del estado del qubit del estado anterior, ¿no? Pero bueno, acá entra un poco lo que les comentaba un poco antes de los autovectores y autovalores. Empezamos a conectar un poco con lo anterior, ¿no? Cuando teta vale 0 y phi vale 0, tenemos el estado 0, ¿no? Con su autovalor igual a 1, ¿no? Nos vamos para cuando cambiamos 180 grados de fase, con teta igual a pi y phi igual a 0, tenemos ahora el estado 1, ¿no? Entonces ahí tenemos, para el eje Z o la base computacional, tenemos los dos autovalores y los dos autovectores, ¿no? Podemos hacer lo mismo con X, ¿no? Con X positivo, cuando teta vale pi sobre 2 y phi vale 0, tenemos el estado más, ¿no? Con su autovalor igual a 1. Hacemos lo mismo cuando apuntamos hacia el otro lado de la X, y ahora ya phi vale de pi, entonces ahí ya tenemos, fíjense cómo pi cambia la fase, porque pasa de más a menos acá, justamente estamos alterando este valor, ya tenemos el estado menos, ¿no? Con su autovalor menos 1, ¿no? Y después si queremos hacer lo mismo con i, tenemos el estado I más o el estado I. Se le dice el estado I porque tiene autovalor I. Y el estado menos I porque tiene autovalor menos I. Y jugamos también con los ángulos. Entonces, bueno, si traemos de nuevo la esfera de Bloch, acá existe un número infinito de puntos, pues yo puedo poner cualquier vector en esta siempre y cuando, para que sea un qubit en un estado simple o un estado puro, siempre tiene que apuntar al radio 1 de la esfera, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Nosotros al medir el qubit observamos solo uno de los estados posibles, observamos el 0 o el 1, no podemos observar los dos al mismo tiempo. Si nosotros realizamos la medición en la base computacional, en la base Z, justamente, vamos a decantar en cualquiera, digamos, de esto. Ya queda definido, fíjense que la medición ya hace colapsar para un solo qubit. No podemos ir más allá de esta información, ¿no? O sea, no es que se agrega información cuando uno mide o nada, o, digamos, al menos desde esta interpretación, ¿no? La información ya está intrínseca en el sistema, ¿no? Entonces, con las mediciones nosotros lo que hacemos es colapsar con lo que el sistema ya tiene adentro, ¿no? Entonces, las mediciones posteriores, si yo mido un qubit y me cae en el estado 0, las mediciones posteriores que sigo haciendo sobre ese estado van a seguir siendo el mismo, ¿no? No puede volver si estoy en el 0 y no hago nada y vuelvo a medir, pasar al estado 1, ¿no? Ya está colapsado en 0 y si sigo midiendo voy a seguir midiendo el estado 0, ¿no? Entonces justamente la medición lo que va a hacer es alterar el estado del qubit. ¿Para qué podemos discutir, por ejemplo? El colapso del estado del qubit es en uno de los estados de la base computacional. Bueno, en definitiva uno puede decir de los misterios, ¿no? De la magia que tiene la computación cuántica. En definitiva no hay una respuesta definitiva todavía para esto. Hay muchas interpretaciones del fenómeno cuántico. La más popular, obviamente, que es la interpretación de Copenhague, que es la que estamos siguiendo. Según la interpretación de Copenhague, que la desarrollaron, bueno, Niels Bohr y Heisenberg, en Max Born podemos sumar, Jordan también. Los sistemas físicos no tienen propiedades definidas antes de ser medidas, ¿no? La mecánica cuántica solo puede predecir la distribución de probabilidad de los posibles estados antes de la medición. El acto de la medición lo que va a hacer es colapsar el conjunto de las probabilidades en uno de los posibles estados después de la medición. Entonces acá es donde entraba Einstein y le decía a Born, a mí me gusta pensar que la luna existe cuando no la estoy mirando, ¿no? Justamente lo corría por izquierda, ¿no? Le decía, la luna está aunque yo no mire, ¿no? Pero bueno, es como si pensar que la luna, según la interpretación de Copenhague, sería como que no existe hasta que la observamos. Entonces, una pregunta que puede surgir en este punto es si es posible conocer el estado del sistema cuántico antes de que el estado del qubit colapse en la medición. Entonces, la respuesta a esto sería un sí entre comillas, ¿no? Siempre que conozcamos el estado inicial del sistema cuántico y las transformaciones a las que se ha sometido el sistema cuántico desde entonces. Si nosotros conocemos todo ese camino, podríamos reconstruir. O sea, de hecho, los algoritmos de computación cuántica tratan de diseñar transformaciones cuánticas adecuadas a estados iniciales, adecuados por así decir, para tratar de empujar la distribución del estado transformado hacia cierto. Que debemos aprovechar todo esto para hacer que algo colapse hacia cierto lado. La segunda pregunta que por ahí surge a partir de acá es cómo estimar la probabilidad de diferentes estados en magnitudes alfa y beta, digamos, en magnitudes de diferentes estados en superposición, ya que la medición obviamente va a colapsar al estado en uno de los estados constituyentes, no estados base. Si tomamos un qubit, por ejemplo, una forma de obtener una estimación de las magnitudes alfa y beta es midiendo múltiples qubits preparados de manera idéntica, ¿no? Y registrando la frecuencia de los estados observados, ¿no? En definitiva, eso es lo que ustedes hacen con el hardware, por ejemplo, de IBM. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1000 qubits preparados de manera idéntica y los medimos para obtener, por ejemplo, 501 estados en 0 y 499 en estado 1, sabríamos que las probabilidades de alfa y de beta son aproximadamente un medio cada una, ¿no? Entonces, uno de los puntos clave a entender es que la naturaleza hace evolucionar el sistema cuántico y lleva un registro de información en sus estados, ¿no? Entonces, cuando tratamos con un sistema cuántico con múltiples qubits, la información oculta en el estado crece de manera exponencial, de alguna manera, ¿no? Porque estamos trabajando con sistemas muy, muy sencillos, ¿no? Pero si hacemos explotar la cantidad de qubits, bueno, esto se empieza a complicar, ¿no? Digo información oculta no por hacer referencia a lo de Einstein, a las variables ocultas, sino a la información que traen los sistemas cuánticos. Entonces la clave de esto es aprovechar al extremo el poder de la computación cuántica. Para poder aprovecharlo es que
nuestra capacidad para descifrar la información oculta o la información subyacente, por así decir, en el estado de los sistemas cuánticos. Si quieren profundizar sobre esto, les recomiendo que lean el experimento de Stern-Gerlach, que para mí es el experimento que, porque uno dice a veces el de la doble rendija, hasta este momento el de la doble rendija se podía explicar clásicamente si lo que se manejaba era una onda, ¿no? Si era un electrón, no se podía. Pero el experimento de Stern-Gerlach para mí es el que dice que la naturaleza es cuántica, ¿no? Después les recomiendo que lo vean. ¿Vamos bien? ¿En orden? ¿Una duda? Bueno, vamos a ver qué postulados de la mecánica cuántica aplicamos a la computación cuántica, ¿no? En general, digamos, la mecánica cuántica empieza vamos a decirlo, con Planck, ¿no? Más allá que había algunos experimentos antes que empezaban o sea, de alguna manera Planck lo que hace es juntar la radiación de cuerpo negro en sus estados límites, ¿no? Se junta los dos estados límites que había hasta ese momento y los junta y los puede explicar, ¿no? Después, bueno, a partir de ahí se empieza a armar toda una línea de tiempo del efecto fotoeléctrico, el modelo de átomo de Bohr, el experimento de Stern-Gerlach, el principio de exclusión de Pauli, Max Born aparece con sus probabilidades o amplitudes cuánticas, Werner Heisenberg, Schrödinger, Luis de Broglie, Einstein, Schrödinger nuevamente y los fermiones de Majorana, ¿no? Esta primera línea de computación, digamos, de mecánica cuántica es lo que nos abre a todo lo que es, digamos, todo lo que podemos ver hoy, ¿no? Sería la cantidad de las personas que han por ahí colaborado en ese tiempo. Me agregaría a Enrico Fermi también, pero digamos, estos fueron en definitiva los que más han colaborado, ¿no? Después acá tienen una línea de tiempo muy, muy sencilla de cómo se pasó de la teoría de hardware. Primero, uno puede citar a Rolf Landauer de IBM, que él dice que la información es un proceso físico y que borrar esa información tiene un aspecto termodinámico innegable. Propuso el concepto de Landauer. Después se va a empezar a hablar de los quantum channels, que es Alexander Holevo, que bueno, va a establecer un resultado fundamental de lo que es la computación cuántica. Va a decir que la máxima capacidad de información clásica que se puede transmitir en un canal cuántico, ¿no? Después va a aparecer Yuri Manin en un paper muy, muy importante que va a hablar de lo que es computable y no computable. Se va a basar, va a ir hasta el problema de incompletitud de Gödel para poder discriminar esto. Después al año siguiente aparece Feynman, bueno, que es lo que más conocido, con su paper de simulando física con las computadoras. Después, bueno, se empieza a hablar de distribución de Quantum Key Distribution, empiezan a aparecer los primeros algoritmos cuánticos, el algoritmo de Deutsch, y ahí para adelante. Y después ya aparece en los años 90 Di Vincenzo poniendo sus criterios para que una computadora cuántica funcione. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos postulados que establece la mecánica cuántica que nos sirven para poder computar? El primero es el de estado cuántico, ¿no? El estado de un sistema cuántico se va a representar mediante el vector psi en el espacio de Hilbert complejo, como veíamos la hora anterior, ¿no? Entonces, un espacio de Hilbert, habíamos dicho que es un espacio vectorial completo, esto tenía una explicación, que ya la habíamos dicho, y que está equipado con la norma inducida por el producto interno. El vector psi va a contener toda la información sobre el sistema cuántico en un momento dado. También hay otra manera de expresar esto, que es con la matriz densidad, que no lo vamos a ver, pero solo para que lo sepan. Y el vector de estado es un vector unitario, por lo que la norma del vector de estado va a ser 1. O sea, es decir que si hacemos la norma del vector psi, tengo que llegar a 1, ¿no? Ya lo habíamos visto con el producto interno. Según la base que nosotros elijamos, puede ser 0, 1, puede ser más menos, puede ser i menos i. Entonces, cuando hacen una tomografía cuántica sobre un sistema cuántico, por ahí miden en muchas bases para saber qué está pasando en otras direcciones, ¿no? Para que no se casen con la idea de que todo es 0 y 1, ¿no?
Entonces, nosotros podemos analizar el estado del qubit con respecto a los estados base computacionales 0 y 1 y representar al qubit como ya veíamos, ¿no? Como la combinación lineal de esos dos estados. Alfa y beta, bueno, van a ser nuestras amplitudes de probabilidad correspondientes a esos estados, y el qubit, obviamente, está en superposición de esos dos estados. Alfa cuadrado va a ser la probabilidad del qubit en estado 0, mientras que beta cuadrado va a ser la probabilidad que esté en estado 1, ¿no? Pero bueno, de manera similar, ustedes podrían expresar el qubit en la base más menos, de esta manera, como gamma por más eta por menos, donde gamma y eta son las probabilidades de que el qubit esté en los estados más y menos, ¿no? Podrían hacer con lo mismo con los estados sí, ¿no? El primer postulado es que ustedes definen la información cuántica a través de un estado cuántico, ¿no? Y ese estado viene representado por un vector en el espacio de Hilbert. El segundo va a ser la evolución cuántica. El estado de un sistema cuántico cerrado, por el momento, va a evolucionar bajo la influencia de operadores unitarios, ¿no? ¿Por qué digo cerrado? No, porque no estamos pensando que va a interactuar con el ambiente, ¿no? Que eso va a generar todo un problema. La evolución del estado cuántico de un sistema cuántico, desde el tiempo t0 hasta el tiempo d1, se puede escribir de la manera que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces ustedes van a tener el vector en su estado t0, que lo va a hacer actuar sobre un operador unitario, y lo va a llevar del estado t1, del estado del tiempo t1 al tiempo t0, tiempo t1, y nos va a devolver el vector en el estado t1, ¿no? Entonces, justamente acá empieza a aparecer el tema del operador unitario, ¿no? Es ese operador matricial o es esa matriz que me lleva a un vector, como veíamos en la clase de matemática, un vector del estado B al estado B', ¿no? Bueno, ahora estamos hablando ya de tiempo, de operador unitario, ya empezamos a centrarnos más en la física, ¿no? Y el postulado 3 va a ser el postulado de la medición, ¿no? Que nosotros podemos expresar el estado en términos de una base ortogonal adecuada, la que nosotros queramos, que esa base ortogonal de alguna manera tiene que representar las cantidades físicas medibles, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que no estamos hablando de cuestiones locas, sino que hago un experimento cuántico y de alguna manera yo ya tengo que saber lo que voy a ir a medir, ¿no? Y esa información tiene que estar encapsulada dentro del operador que yo le voy a aplicar al sistema, ¿no? Entonces, si empiezan a aparecer cosas locas, bueno, o hice mal el experimento o hay algo que no estuvimos visualizando, ¿no? Pero, en definitiva, la información que yo ya tengo que medir ya existe, ¿no? Entonces, el estado, sí, en general, se puede expresar como una superposición de estos estados en la base ortogonal. Entonces, si medimos el estado en qubit en la base 0 y en el estado 1, dado que el qubit es la combinación lineal de ambos, la medición daría como resultado entre 0 y 1. La probabilidad ya lo vimos, da como resultado 0 si es alfa cuadrado y si es estado 1 es beta cuadrado. El estado post-medición del qubit es el estado base que se midió, ¿no? Entonces, si medimos el estado qubit nuevamente como 0, vamos a obtener el mismo estado que ya estaba, ¿no? Ya la información ya colapsó, ya el resto lo perdimos, y la información que nos quedó fue la que colapsó en ese estado. Yo creo que lo que pasa, la medición no es un operador unitario, justamente no conserva la norma del vector porque nos hace movernos desde ese vector hacia un vector nuevo, el cual no va a tener ya la información subyacente que traía el vector cuántico, sino que ese vector ya perdió, por ejemplo, si mido el estado 0, la información del estado 1 ya la perdió, ¿no? Obviamente que decir que uno pierde información también levanta un montón de preguntas, ¿no? Porque decir, bueno, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿a dónde va? Termodinámicamente, ¿qué está pasando? ¿No? Pero bueno, esas son preguntas ya más locas, ¿no? Entonces, después de la medición, ya el estado cuántico ya no evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a tener, digamos, a perder esa naturaleza cuántica del sistema, ¿no? Y es una buena pregunta. La entropía se traga la info y bueno, sí, eso puede ser. Digo, ya está, ya las preguntas empezaron, ¿viste? O sea, era así. No sabría decirte, pues, es todo un tema. Pues si vos te vas a basar en la mecánica bohmiana, no hay ningún tipo de pérdida, ¿no? O sea, la onda, la mecánica esa es más determinista, la medición es determinista, entonces la información ya existe, no. Pero pasa que la interpretación de Copenhague te dice que todas esas mediciones no existen antes o sea, no existen en el sentido físico, ¿no? O sea, están
pero no existen como en la realidad, por así decirlo. Pero bueno, cuando empezamos a poner palabras empieza a complicar todo, ¿no? Algo interesante que les quería mostrar es justamente el tema de la medición del gato de Schrödinger, ¿no? El tema del gato de Schrödinger, digamos, si nosotros no ponemos ¿cómo es el experimento? Nosotros ponemos un gato dentro de una caja y hay un disparador radioactivo que si se dispara esa partícula, se mide esa partícula y mata al gato porque pues la radiación lo mata, si esa partícula no se despide, no lo mata, ¿no? Si nosotros no tuviéramos al gato sería bastante trivial todo, ¿no? No es que el sistema se deja de componer. Muchas veces solo decimos si miramos si el gato se muere o vive, ¿no? Pero el problema es que no solo tenemos al gato, sino tenemos una partícula radioactiva, ¿no? Entonces el sistema es gato más partícula, no es solo gato. Ahora, si nosotros tenemos solo la partícula, nosotros podemos definir al sistema como, si no hay radiación, vamos a tener a la partícula radioactiva. Si hay radiación, vamos a tener a la partícula radioactiva más la partícula que emitió, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros metemos al gato, en definitiva, es el gato vivo más la partícula sin emitirse, y al gato muerto más la partícula ya emitida, más lo que quedó de la otra, ahí empezamos con un problema, ¿no? Porque, ¿cuál es el observable? O sea, que mide si el gato está vivo o está muerto. No, está bien, una cosa es decirlo semánticamente, ¿no? Decir, bueno, no, miro si el gato, abro la caja, el gato está con la lengua afuera, está muerto, ¿no? Pero, ¿cuál es el hecho de que esté vivo? O, digamos, ¿cómo lo puedo medir físicamente eso, no? Entonces, obviamente, ahí es donde empiezan los problemas, más que nada por ahí filosóficos, ontológicos y un montón de discusiones, ¿no? Pero nosotros vamos a ser más pragmáticos en eso. De decir, bueno, hay un colapso de información, hay información, la vamos a decir que se pierde, pero justamente este experimento todavía sigue presentando, para que aparezcan, digamos, nuevas interpretaciones de la mecánica cuántica, sigue generando. Pero en definitiva, nosotros, como dice acá, no podemos construir un sistema clásico donde tengamos al gato en estado zombie, ¿no? O sea, no existe. O sea, el conjunto admisible de estados clásicos tiene que, de alguna manera, preferir un set de, justamente lo que veníamos discutiendo antes, ¿no? Un set de bases en el espacio de Hilbert de nuestro sistema cuántico, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las mediciones. La medición de un estado cuántico se va a definir digamos, nosotros tenemos un qubit, medimos, y tenemos un bit clásico, ¿no? Donde nuestro estado cuántico colapsó, ¿no? Entonces, la medición del estado cuántico, ya en términos matemáticos y un poco más concreto, se va a definir en términos de una colección o de un conjunto de operadores de medición que vamos a llamar M sub 0, M sub 1, M sub 2, M sub M-1, ¿no? Estos operadores de medición van a actuar sobre el estado del sistema que yo estoy interactuando, ¿no? Los operadores de medición para el resultado K se van a definir por el operador MK, y la probabilidad de medir el resultado como K se da mediante la siguiente expresión, ¿no? Que ustedes ven ahí. Algo similar a lo que mostrábamos cuando demostrábamos que la operación unitaria conservaba la norma. Bueno, justamente acá no se va a conservar la norma, ¿no? ¿Por qué? Pues ya estamos hablando de la probabilidad de K, entonces esa probabilidad ya no necesariamente va a ser 1, puede ser en otro valor, y este producto va a ser el que rompa la no, digamos, que la medición sea no unitaria, ¿no? El estado del sistema cuántico, después de la medición del resultado K, se va a dar mediante la siguiente expresión. Este es el estado cuántico que nos va a quedar. Va a ser MK por el vector phi sobre la probabilidad de haberlo obtenido. Perdón, la proyección de haberlo obtenido. Y los operadores de medición M sub K tienen que
satisfacer la ecuación de completitud, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿qué estamos diciendo esto? Que si yo hago el producto de cada K por su transpuesta conjugada, eso me tiene que dar la matriz unidad, ¿no? Y esto se deriva del hecho de que la suma de las probabilidades relacionadas con los diferentes operadores de medición tiene que sumar 1, ¿no? O sea, no puede ser que un operador de medición me esté sacando o sea, lo que no me puede alterar es la norma final, o sea, el hecho de decir que toda la información tiene que estar contenida, digamos, en el sistema, ¿no? No puedo salir de eso. Entonces es como hacer que la sumatoria de las proyecciones, que está acá, tiene que dar 1, ¿no? Entonces, eso significa justamente que si yo sumo el operador de medición, que esta vez no va a ser unitario, o sea, en definitiva es que la suma de los operadores de medición, a esa sí es unitaria, ¿no? O sea, yo solo sumo todos, ahí sí. Ahora, si voy uno por uno, no, ¿no? O sea, no puedo romper, si esto sería un operador nuevo, no puedo romper que ese operador nuevo que contiene a todos los operadores de medición rompa la norma. Ahora, cuando yo voy uno por uno, ahí sí, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no hicimos ninguna suposición sobre la estructura de estos operadores, siempre y cuando satisfagan esta ecuación, ¿no? Y produzcan los valores de probabilidad válidos, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo estos operadores de medición, cuando planeamos realizar mediciones de los diferentes estados base computacional, cómo es que interactúan, ¿no? Si trabajamos con los estados ortogonales, por ejemplo, de la base computacional, de phi sub k, entonces podemos definir los operadores de medición de la siguiente manera, ¿no? Como el producto externo entre los dos vectores, ¿no? Phi sub k. Entonces es fácil de verificar que para un estado, vamos a llamar psi general, expresado en la base computacional, que la vemos ahí, los operadores de medición dados por el producto externo entre los phi van a producir probabilidades varias y satisfacen la ecuación de completitud, ¿no? Entonces, en definitiva, es trabajar algebraicamente con las definiciones que veníamos trayendo, ¿no? Para un operador cualquiera, en definitiva, tenemos que llegar a esta expresión P sub K, o que esto va a tener una probabilidad K, ¿no? Probabilidad, perdón, no K, sino para el orden K, va a tener un valor asociado, ¿no? Entonces, si yo lo hago para un solo medidor, fíjense que si empiezo a jugar algebraicamente, lo que termino obteniendo es la probabilidad alfa sub K, ¿no? Al cuadrado. Ahora, si yo sumo justamente todas esas probabilidades, alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, eso sí me tiene que dar 1. Los operadores de medición van a estar relacionados con una base ortogonal, dada según la ecuación, obviamente, de completitud, como la que podíamos ver antes, ¿no? Ahora sí, cuando sumamos sobre todos los operadores, terminamos obteniendo la ecuación de, digamos, de completitud, ¿no? En el sentido de que ningún operador puede salirse de la norma de la información que ya tenemos. ¿Cuáles son algunas propiedades importantes de los operadores de medición? Los operadores de medición son hermíticos. Los operadores de medición también son idempotentes, lo que significa que si yo vuelvo a aplicar el operador de medición sobre algo que ya tenía, es el mismo. Entonces, para una matriz idempotente, que se va a verificar que si yo la aplico n veces, va a seguir siendo la misma, donde, bueno, n es un entero mayor que 1, justamente la propiedad idempotente es deseada para un operador de medición. ¿Por qué? Porque no puedo obtener otro estado una vez que medí. Me tengo que seguir quedando en ese estado que ya colapsó. Pues no tengo disponible esa información. Ya el vector ya la perdió, ¿no? Y esto se debe a que una vez que nosotros realizamos esa medición, el estado colapsó, y una vez que obtuve el resultado K, entonces no importa cuántas veces midamos en el sistema, siempre nos vamos a quedar en ese estado K, ¿no? Y a través de los operadores de medición podemos distinguir de manera confiable los estados ortonormales, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, si tenemos una base ortonormal, que la vamos a definir por lo que tenemos ahí, podemos definir operadores de medición de la forma tal que tenemos ahí para cada uno de los vectores de la base ortonormal, ¿no? Entonces puedo hacer el mismo operador para el estado 0, el mismo operador para el estado 1,
sea, el operador para el estado 0, ¿cuál sería? El producto externo del 0, ¿no? Para el operador 1 sería el producto externo de 1, ¿no? Del vector 1. Entonces, yo podría detectar con probabilidad 1 para ese vector, ¿no? Justamente si hacemos la cuenta, llegamos a eso, ¿no? Ahora, supongamos que nosotros tenemos el conjunto base que no es ortogonal, y como antes definimos un operador de medición tanto, ¿no? Dentro de ese espacio, para detectar el resultado K, ¿no? Dado que los vectores son no ortogonales, incluso en un estado de base diferente a ese, que lo podemos denotar como, por ejemplo, phi sub menos k, puede tener una superposición no nula, ¿no? Con phi sub k. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo hago el producto interno entre los dos vectores, me va a dar distinto de menos 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de detectar un estado diferente acá mediante ese operador de medición es diferente de 0, como lo podemos ver en la expresión, ¿no? Entonces, esto empieza a empezar a pesar sobre la indistinguibilidad de los sistemas, ¿no? Dependiendo cómo mida, dependiendo la base que tenga, justamente voy a poder detectar justamente uno de los dos estados, ¿no? Pero solamente uno de esos, no puedo pasarme de ahí, ¿no? Recuerden que la suma de todos los operadores no puede salirse de la información, no puedo salir de esa, digamos, de ese campo de información si mido ese operador solo para esa información. Bueno, ahí sí, ¿no? Ahí ese operador ya no es unitario. Entonces, ampliando un poco el concepto de medición, digamos que veníamos trayendo, esto es general, ¿no? No estamos hablando de mediciones generales, ¿no? O sea, si hablamos de mediciones proyectivas, es una forma justamente de combinar los operadores de medición, P1, P0, P1, P2, que vamos a ir definiendo, correspondientes a los vectores de la base ortogonal, ¿no? Ahora sí estamos yendo a buscar esos vectores, ¿no? Un operador de medición proyectiva que vamos a llamar M es un operador hermitiano que tiene la representación dada por la siguiente expresión, ¿no? Entonces yo sumo a ese operador como un número K por ese medidor proyectivo K, ¿no? Pero ese medidor proyectivo K ya está dado en la base ortogonal, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que, aunque los operadores P0, P1, P sub n-1, que están relacionados con los estados base, digamos, bases individuales que son unitarios, el operador de medición proyectivo M no es un operador unitario, ¿no? Justamente. Dado que ese P sub K va a ser el producto externo entre ese phi sub K, que está relacionado con la base ortogonal, tenemos que M va a venir dado por la expresión que tenemos ahí. Los operadores P sub K se pueden considerar como operadores de proyección en el autoespacio del operador M con valores K, ¿no? La probabilidad de medir el resultado K, medir el estado psi, se va a dar por la siguiente expresión, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Fíjense que no estamos cambiando las expresiones de arriba, simplemente las estamos especializando, ¿no? El estado postmedición va a ser justamente lo que le ocurre al estado M y lo vamos a dividir por la probabilidad de haberlo obtenido, ¿no? Nuevamente, estos son proyectores individuales que ya están orientados en la base ortogonal, son idempotentes, o sea que si seguimos midiendo, una vez que ya medimos, no podemos cambiar el estado. Y nuevamente, estos operadores en la base ortogonal también siguen la ecuación de completitud, ¿no? No puedo, digamos, agregar información digamos, si tengo un operador nuevo, digamos, tengo que seguir conservando la norma total, ¿no? Ahora, para que esta ecuación sea verdadera, obviamente tenemos que volver a respetar lo mismo, ¿no? Tiene que ser igual a la matriz de identidad, ¿no? Lo que da la ecuación de completitud para los operadores proyectores, como lo ven ahí, ¿no? Entonces, es seguir respetando lo mismo que teníamos antes. Entonces, estos operadores proyectores P sub K, además de obedecer, le decimos proyectores porque llevan la info hacia la base ortogonal, ¿no? Los otros eran más generales, ¿no?
Y además de obedecer la ecuación de completitud y de producir probabilidades válidas, también tienen que seguir la siguiente expresión que vemos ahí, ¿no? Donde si yo tengo un medidor proyectivo P sub n, si lo multiplico por P sub m, en definitiva, puedo expresar eso también como la transición de Kronecker o del delta de Kronecker entre n y m por el proyector P sub m, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Está relacionado con lo que veíamos en la primera clase, ¿no? Lo anterior significa que las operaciones de proyección van a dividir el vector de estado general, ¿sí?, en subespacios ortogonales, justamente. ¿Por qué? Porque ya esos medidores proyectores ya están relacionados con el estado base, ¿no? Ustedes pueden validar eso fácilmente, ya que si m es distinto de n, van a tener lo siguiente, ¿no? O sea, haciendo un poco de álgebra, van a llegar que entre el producto externo van a encontrar la matriz de ceros, ¿no? Justamente esa matriz de ceros, en la ecuación anterior, es una matriz cuadrada de dimensión n por n con entradas todas cero, ¿no? Entonces, de manera similar, cuando P sub n es igual a P sub m, tenemos lo siguiente, ¿no? Llegamos a el producto de P sub m por P sub m, llegamos a P sub m, ¿no? ¿Qué estamos garantizando ahí? La idempotencia, ¿no? Justamente estos medidores de medición proyectiva van a ser útiles para calcular las propiedades estadísticas de los resultados que puedan ser interpretados por una base ortogonal, ¿no? Justamente el 0 y el 1, por ejemplo. Entonces podemos calcular el resultado medio de un sistema cuántico en función de un estado phi de la siguiente manera, ¿no? El valor esperado de m va a venir dado por la expresión que vemos ahí, ¿no? Si expresamos el estado cuántico en la base de medición como psi, como una combinación lineal de los estados base, la probabilidad del resultado K se puede medir como P sub K haciendo actuar al operador, ya que, bueno, sabemos que cuando lo hacemos actuar vamos a terminar obteniendo la probabilidad C sub K al cuadrado, ¿no? La amplitud de probabilidad dada al cuadrado. Entonces, cuando usamos esta información podemos expresar la expectativa del operador M mediante la siguiente expresión, ¿no? Entonces ahí llegamos a la expresión que estábamos buscando, ¿no? Haciendo un poco de álgebra llegamos a eso, ¿no? Entonces, es muy común denotar la expectativa del resultado correspondiente a una operación de medición M como, van a ver, esto lo van a ver mucho en mecánica cuántica, como el valor esperado como M con dos puntas de flecha en cada punta, ¿no? La desviación estándar justamente de esa medición se va a expresar como el valor esperado de M al cuadrado menos el valor esperado de M al cuadrado, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Donde lo pueden ver ahí, ¿no? Ahí entra el valor esperado de m al cuadrado menos el valor esperado de m al cuadrado. Esta medida, tanto el valor esperado como la desviación estándar, son muy importantes, ¿no? Y la desviación estándar del operador de medición es una medida de la dispersión de los resultados si se hicieran varias copias idénticas del estado cuántico y se hiciera una medición con respecto a los vectores de la base de medición del operador. La versión estándar de los operadores proyectivas, esto nos va a conducir al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Eso también se los dejo para que lo puedan visualizar. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y terminamos con lo que queda, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo venimos? ¿Te preguntan acá? No sé, no leí nada, ¿eh? La medición de estado estará en superposición 0 y 1, ¿sí? El estado colapsa al medir la base, sí. Eso sí es cierto, lo que pasa. Está bien, pero no puede colapsar a 3, para bien si tuvieras 2 qubits de la base. Está bien. Entonces Lucas habla de la intuición de naturaleza, no creo que sea binaria. Si yo observo un fenómeno cuántico, si dependía la forma de medir. Bueno, no sé, Pablo, a qué te referís con la forma de medir, pero sí, no, o sea, no podemos irnos más allá de la información que los operadores tienen disponible, ¿no? ¿Qué libros recomiendas de computación cuántica? Bueno, varios, pero después les puedo ir pasando en el Discord, ¿no?
Bueno, si no, no hay dudas, los veo en 10 minutos para terminar, ya estamos por terminar. ¿Me parece bien? Bueno, genial. Los veo en 10 minutos.
Bueno, vamos a terminar, ¿les parece bien? Bueno, vamos a terminar de definir poco, vamos a ir un poco más especializándonos en la medición. Vamos a hablar un poco de lo que son las proyecciones valoradas por operadores positivos, que lo van a ver también como POVM, Projective Operator, sí, algo, no, sí, no me recuerdo. Ok, a ver, ahora te mandamos el link. Los operadores, digamos, de medición generales, como lo que veíamos recién, como estos medidores proyectivos, no es que no solo nos dan una regla para medir la probabilidad de varios resultados, sino que también lo que nos ofrecen es una especie de formulación clara, ¿no? Como veíamos, son idempotentes, digamos que digamos, en su grupo conservan la norma, no individualmente. Así que no, nos ofrecen una formulación, digamos, clara de lo que están haciendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En diversas aplicaciones el estado post-medición a veces no es tan importante, ¿no? Entonces, está bueno tener la capacidad para medir las probabilidades de los distintos resultados en el experimento, ¿no? O sea, de poder tener varias probabilidades de los diferentes resultados que podemos tener, ¿no? En estos casos, el esquema de medición POVM que veníamos discutiendo resulta ser una formulación conveniente. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es definir los operadores positivos E sub k, de manera que la probabilidad del resultado k, cuando se mide el estado, sea la siguiente, ¿no? Que es la que vemos ahí. Un operador positivo, vamos a llamarlo A, en un espacio de Hilbert B, es aquel que satisface que la medición, o sea, cuando hacemos la medición del estado, por la expresión que vemos ahí, sea mayor o igual que cero, ¿no? Para cada vector en el espacio vectorial, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros nos aseguramos que esos medidores E sub k sean positivos, lo que estamos garantizando en definitiva es que estén representados por P sub k también mayor que cero, ¿no? Mayor o igual que cero. Entonces, si tenemos n resultados de interés, tendríamos que construir los operadores positivos E sub k de manera que se cumpla con la ecuación de completitud, ¿no? O sea, esos operadores tampoco pueden romper la norma, ¿no? En su suma. Estos operadores, bueno, son estos elementos POVM, mientras que el conjunto completo, ahí sí lo vamos a llamar POVM, conjunto POVM o POVM solo, ¿no? Solo son los elementos de ese conjunto, ¿no? La diferencia que tienen con los medidores de medición proyectiva, lo que no necesitan cumplir es con la relación que vemos acá, ¿no? Que no nos ajustemos al delta de Kronecker, ¿no? O sea, en definitiva, esta relación se puede romper, ¿no? Entonces, los operadores de medición positivos no están limitados a medir solo resultados relacionados con un conjunto, digamos, de estado de base ortonormal o ortogonal, ¿no? En ese sentido, este POVM es más general que los operadores de medición proyectiva, o sea, no van a buscar solo al autovector que están relacionados, sino que son de hecho un caso especial de los primeros, ¿no? De los medidores generales, ¿no? Entonces, en lugar de ilustrar que la medición proyectiva es un caso especial de esto, vamos al caso más interesante en el que este medidor difiere de la medición proyectiva, ¿no? Supongamos que queremos detectar dos estados que no son necesariamente ortogonales, ¿no? Podemos tener los estados 0 y los estados, el estado 0 y el estado en superposición de 0 y 1, ¿no? O sea, tenemos el estado phi sub 1 como 0 y el estado phi sub 2 como la superposición de la misma dimensión, en 1 sobre raíz de 2 de 0 y 1. Entonces, como es de esperar, no podríamos medir estos dos estados con total certeza debido a la superposición de los estados phi sub 1 y phi sub 2, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es definir tres elementos POVM y ver cómo podemos detectar mejor los dos eventos, ¿no? Entonces, podemos definir, por ejemplo, el medidor proyectivo que tenemos acá arriba, raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2, el producto externo de 1, y el otro medidor proyectivo como el que vemos acá, ¿no? Y el medidor proyectivo sub 3 como la identidad menos estos dos, ¿no? Entonces, si el estado medido es 0, entonces E sub 1 nunca se observaría, ¿no? O sea que solo depende del producto externo del estado 1, ¿no?
Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es crear medidores que solo nos garanticen algún que otro resultado, ¿no? Porque justamente E sub 1 corresponde al estado ortogonal 1, ¿no? Sin embargo, si se detecta E sub 1, podemos inferir con seguridad, justamente si lo detectamos, que el estado que se está midiendo debe ser el estado, es el segundo estado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si aparece el 1 es porque estamos hablando del estado en superposición. Acá es sencillo porque tenemos el estado 0 y el estado en superposición de 0 y 1, ¿no? Ya que obviamente no puede ser detectado el estado phi sub 2, ya que, digamos, es ortogonal a 0 y menos 1, ¿no? Cuando se detecta E sub 3, no podemos decir nada con certeza sobre el estado que se está midiendo, ¿no? Porque E sub 3 es una combinación lineal de los otros dos, ¿no? Pero el punto central es que con estos medidores proyectivos nunca, o en definitiva podemos afirmar que nunca cometeríamos el error de identificar incorrectamente el estado que se nos está presentando acá para medir, ¿no? Pero va a haber ocasiones que no podemos determinar el estado real que se nos presenta, ¿no? Entonces, estos medidores son interesantes porque los construimos ad hoc para poder detectar los estados cuánticos que estamos trabajando. Obviamente, cuando esto empieza a subir en estados cuánticos o estados de múltiples estados, se empieza a hacer cada vez más difícil, ¿no? Debido a las interacciones que hay entre los estados. ¿Cómo impacta la fase global? Algo que habíamos dicho un poco antes, ¿no? Si nosotros tenemos la siguiente expresión del estado cuántico como la fase global por la combinación lineal del estado 0 y 1 con la fase relativa a los dos estados en el estado 1, el componente, bueno, habíamos dicho E a la y gamma se le va a llamar fase global y no va a interferir en el estado cuántico. Vamos a ver por qué. Si medimos el estado en la base Z o computacional, vamos a tener lo siguiente, ¿no? P sub 0 va a ser, justamente si nos valemos de la fase global y la incorporamos dentro del resultado, va a ser E a la I gamma por alfa es el módulo de eso al cuadrado, ¿no? Y para medir justamente 1, va a ser la fase relativa por la fase global por beta al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la cuenta, evidentemente, ¿qué vamos a ver? Que podemos separar esto, podemos separar el cuadrado entre la exponencial y alfa. A este número lo podemos expresar como la relación de Euler, y justamente esa expresión de Euler nos va a terminar dando la raíz de 1, ¿no? Entonces, fíjense que no afecta a la medición porque terminamos obteniendo el resultado de alfa al cuadrado, ¿no? Que es justamente es el valor que tiene el qubit 0, o sea, el estado 0 asociado, ¿no? O sea, fíjense que por más que yo lo distribuya a la fase global, el estado que se sigue midiendo es el coeficiente que el 0 traía, ¿no? Y lo mismo pasa con si mido la probabilidad de beta, ¿no? Entonces, sí, lo que podemos ver es que la fase global no puede ser detectada por la medición de un estado cuántico. Entonces, lo que vamos a decir es que la fase global no nos va a afectar la distinguibilidad de los estados cuánticos, ¿no? Entonces, una vez que hablamos de mediciones, que bueno, debe ser uno de los temas más complejos, por lo menos para introducirse, vamos a empezar a hablar de las compuertas cuánticas que podemos llegar a encontrar en los circuitos, ¿no? La compuerta cuántica X, o la matriz sigma X, o la matriz Pauli X, o la matriz en X, justamente la que nos va a hacer el bit flip, ¿no? Nos va a cambiar el estado 0 del estado 1, ¿no? La compuerta clásica NOT, justamente, lo que va a hacer es cambiar el estado del bit a 1 cuando el estado existente es 0 y viceversa, ¿no? Esa sería la clásica. La NOT cuántica hace algo similar, pero en términos de las amplitudes, ¿no? De los estados. Lo que va a hacer es asignar la amplitud de probabilidad del estado 0 al estado 1 y viceversa, ¿no? Justamente esta compuerta cuántica NOT va a funcionar como un operador X, como lo vemos acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos el estado en superposición de un qubit con amplitudes alfa y beta, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo justamente la compuerta X es lo que va a hacer es darle a beta
lo que va a hacer es alterar, esto hay que alterar los índices, ¿no? Va a darle a beta 1 y a alfa 1, perdón, y a beta 0, ¿no? Justamente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? De mandar alfa hacia el estado 1 y beta hacia el estado 0, ¿no? O sea, hacia la parte del estado 0. Entonces, si nosotros volvemos a la representación matricial de X justamente está haciendo lo que hace un operador matricial, ¿no? Transforma un vector en otro vector de la misma dimensión, ¿no? Entonces, bueno, X sabemos que se puede expresar como una matriz cuadrada, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos acá, no? Esta es una de las matrices, sigma X o X, eh, que ya habíamos descrito, ¿no? La probabilidad total obviamente se tiene que conservar bajo la transformación de una compuerta cuántica. Les dejo como ejercicio que comprueben que si ustedes aplican, igual es trivial, ¿no? Porque, digamos, pasamos del estado 0, por ejemplo, al estado 1, ¿no? Tenemos 1, 0, entonces la probabilidad va a ser siempre 1 para la componente 0, si cuando damos vuelta va a ser 1 para la componente 1, ¿no? Entonces, ahí vemos que se conserva, es prácticamente gráfico, pero los invito a hacerlo de manera analítica, ¿no? O sea, la compuerta X conserva la norma. La compuerta Z, o la matriz Pauli Z, lo que va a hacer es dejar al estado 0 sin cambios, mientras que cambia al estado 1 a menos 1, ¿no? Entonces, la transformación de lo que va a estar haciendo simplemente es agregar una fase al estado 1, ¿no? Entonces, la compuerta cuántica Z se va a representar de la siguiente manera, como la vemos ahí, ya la habíamos hablado. Entonces, lo que va a hacer es, la compuerta Z a un estado arbitrario psi, lo que va a hacer es transformar, o sea, acá nos va a quedar como que pareciera que es el mismo, pero en definitiva lo que está haciendo es agregar una fase al estado 1, ¿no? Entonces, la podemos expresar en términos de productos externos de la base computacional de la siguiente manera, y justamente ahí ven la fase, ¿no? Lo que está haciendo es agregar una fase de pi, justamente nos desplaza del estado 0 al estado 1, y lo que está haciendo justamente es moldearnos el estado 0 pi veces, ¿no? O sea, nos cambia la fase, ¿no? Del estado 1, ¿no? Perdón, el estado 0 a 1 es la X, ¿no? Esto simplemente lo que hace es agregar una fase a la componente 1. Pero el qubit, en definitiva, sigue siendo el mismo, ¿no? Después tenemos la compuerta de Hadamard, que va a actuar sobre un qubit en estado 0 y lo va a llevar al estado de superposición, que ya lo conocemos. En definitiva, lleva el estado 0 al estado más y va a transformar el estado 1 en el estado menos, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, la compuerta de Hadamard es la que ven ahí, es 1 sobre raíz de 2, con todos unos, salvo en el último elemento, que es un menos 1. Entonces, cuando yo aplico la compuerta de Hadamard sobre 0, me transforma el estado más, y cuando aplico la compuerta de Hadamard sobre el estado 1, me transforma en el estado menos. Esta, habíamos dicho, esta compuerta, la compuerta X es una bit flip, se le llama, y a la compuerta Z se le llama phase flip. O sea, lo que hace es un flipeo de fase. La compuerta Y va a ser una suma, no una suma, ¿no? Sino una composición de las dos compuertas, la compuerta X y la compuerta Z. Lo que va a hacer es un bit flip y a su vez va a ser un phase flip. O sea, va a hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué va a hacer? Al estado 0 lo va a transformar en menos I1 y al estado 1 lo va a transformar en I0, ¿no? Justamente está ahí, lo que está haciendo es agregar una fase al estado, ¿no? La matriz unitaria que la define ya la habíamos visto, es la que vemos acá. Y justo la podemos definir como una rotación de 180 grados también alrededor del eje Y, ¿no? La compuerta X es una rotación de 180 grados alrededor del eje X. La compuerta Z también es una rotación de 180 grados en el eje Z, pero como la base computacional está en el eje Z, no cambia el qubit, ¿no? O sea, el qubit sigue siendo, lo que le va a cambiar es la fase eventualmente al 1, ¿no? O sea, va a pasar de 0, va a quedar en 0, y cuando la apliques sobre el 1 va a quedar en menos 1, ¿no? Porque en definitiva no me puedo mover del eje Z, ¿no? Si yo estoy acá y el 0 está acá, si aplico la compuerta Z, me quedo donde estoy. Ahora, si estoy en el menos 1 y sigo en Z, lo único que hago es agregarle un signo menos al qubit, ¿no? Ahora, si estoy, por ejemplo,
en la base computacional Z, estoy en X, por ejemplo, y aplico X, ¿qué hago? Llevo al qubit 0 al estado más, ¿no? Lo llevo hacia la dirección de X, ¿no? Y ahora, si estoy en -1, lo que hago es llevarlo hacia el negativo, ¿no? No me puedo romper el dedo, pero imaginen que el dedo me girara hasta acá y lo llevaría al estado menos, ¿no? Que iría por este lado, ¿no? Después podemos hablar de la compuerta P. La compuerta P es como una generalización de la compuerta Z. ¿Por qué? Porque lo que hace es aplicar una fase phi, que puede ser cualquiera, al estado 1, ¿no? Si esa fase phi es pi, la compuerta P es la compuerta Z, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Después, por ejemplo, cuando tenemos la rotación de phi es igual a pi sobre 2, alrededor del eje Z, la compuerta pasa a ser la compuerta S, ¿no? Que esta también se utiliza mucho, ¿no? También se la conoce como la raíz de Z, ¿no? Como la de Z a la 1 medio, porque justamente es pi sobre 2, la fase que ustedes están aplicando, ¿no? Una cosa importante es que la compuerta Z no es su propia inversa, ojo con esto, ¿no? No quiere decir, ojo con estas cosas, porque no quiere decir que todas las matrices unitarias cumplan todas las cosas. En este caso, por ahí la Z sí, porque esto ya se pasa a ser -1, ¿no? Entonces, perdemos la parte compleja, ¿no? Pero, ojo que no todas las compuertas cumplen todas las cosas que veníamos viendo, ¿no? Es importante que por ahí ustedes agarren todas las compuertas y digan, esta compuerta es unitaria, esta compuerta es tal cosa, esta compuerta es hermítica, esta compuerta es normal, y conteniendo las definiciones, pasen por las compuertas que veamos y compruébenlo. Después también tenemos la compuerta T, que también está muy importante. Hay un teorema que no lo vamos a ver, pero cuando ustedes utilizan una compuerta T, están garantizando cierto comportamiento cuántico en un circuito. Cuando no la usan y solo usan las que vimos, eso se puede simular clásicamente, ¿no? Pero no voy a entrar en eso. Y la compuerta T lo que va a hacer es una rotación de pi sobre 4 alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, acá simplemente es cambiar la fase por pi sobre 4, ¿no? Y también es la raíz cuarta de Z, por así decirlo. Esta matriz tampoco es su propia inversa, ¿no? Ojo con eso. La compuerta I, bueno, es trivial, es la compuerta identidad y es el elemento neutro de las compuertas, ¿no? Justamente lo que va a hacer es no alterar el qubit, ¿no? Y después van a tener la compuerta U, que es la compuerta general unitaria. La compuerta U condensa todas las compuertas. Como veíamos, bueno, la compuerta I, la compuerta Z, la compuerta S y la compuerta T son casos especiales de la compuerta P, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos alterando la fase que tenemos acá para que nos dé 1, para que nos dé -1 o para que nos dé, digamos, el valor de fase que tiene que haber. De la misma manera, la compuerta U es la compuerta más general de todas las compuertas simples, o que se aplican sobre un qubit, y está parametrizada por 3 valores, ¿no? Por teta, por phi y por omega, ¿no? Entonces, ¿cómo la aplicamos? De la siguiente manera, ¿no? Cada componente de la matriz van a ser rotaciones justamente, para un matemático, esto simplemente son rotaciones alrededor de los ejes, ¿no? Pero en definitiva, si yo voy cambiando los valores de teta, de phi y de omega, voy obteniendo las diferentes compuertas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si teta vale pi sobre 2, pi vale 0 y omega vale pi, obtengo la compuerta de Hadamard. Si, por ejemplo, seteo teta en 0, phi en 0 y a u lo dejo en un valor omega, lo que voy a obtener es la compuerta P, ¿no? Donde omega va a ser el valor de la fase que elijamos, ¿no? Ahora, si esta fase vale pi, esta compuerta va a ser la compuerta Z, ¿no? Si la fase es pi sobre 2, va a ser la compuerta S, si la fase es pi sobre 4, va a ser la compuerta Z, ¿no? Si la fase 0, va a ser la matriz identidad. Entonces, fíjense cómo alterando los valores de teta, phi y omega, ustedes pueden reconstruir cualquier compuerta de un solo qubit. Entonces, es evidente que a partir de esto existen un número infinito de compuertas posibles, ¿no? Porque ustedes pueden reemplazar por los valores de los ángulos que quieran. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tener la compuerta de rotación Rx, donde básicamente lo que están haciendo es una rotación alrededor del eje X y ustedes eligen con qué fase lo hacen, ¿no? RI es lo mismo, pero en el eje Y, ¿no?
No las mencionamos acá, pero simplemente lo que tienen que hacer es solo rotar en el eje X, ¿no? O solo rotar en el eje Y, o solo rotar en el eje Z. Entonces tienen la RX, RY y RZ. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que no hay nada especial en la base Z, excepto que uno generalmente la usa como la base computacional estándar, ¿no? Pero no son más que rotaciones en una esfera, ¿no? En definitiva, como conviene siempre elegir una convención, Z pasó a ser la base computacional de 0 y 1, entonces es más sencillo trabajar en esos términos, ¿no? Pero lo que importa son las relaciones que hay entre ellas, ¿no? No en definitiva la convención inicial que hayamos elegido, ¿no? Después, bueno, podemos tener compuertas cuánticas compuestas, ya cuando tenemos 2 qubits, por ejemplo. Cuando tenemos compuertas clásicas de 2 bits, podemos pensar en las compuertas AND, en la Exclusive SOR, en la NAND, en la NOR, digamos, todas compuertas que de manera clásica interactúan 2 bits, ¿no? La compuerta NAND en la computación clásica es la que se llama compuerta universal, ya que cualquier otra compuerta en bits se puede construir combinando compuertas NAND de diferentes formas. Una de las compuertas de 2 qubits que nos ayudan a construir compuertas cuánticas universales es la compuerta CNOT, ¿no? O NOT condicional. La compuerta CNOT, ¿qué es lo que va a hacer? Solo tenemos 2 qubits, ¿no? Entonces el qubit A, que se denomina qubit de control, y el qubit B, que es el qubit objetivo, van a interactuar entre sí, ¿no? Entonces la compuerta CNOT, lo que va a hacer es, yo tengo el estado del qubit de control, permanece sin cambios, no pasa nada con ese qubit puede estar en estado 0, en estado 1 o en superposición de los dos estados. Mientras que el qubit objetivo se invierte en caso de que el qubit de control esté en estado 1, ¿no? Digamos, el estado de la base computacional de 2 qubits, como ya veíamos, es el producto tensorial de sus estados base correspondientes, ¿no? Entonces, el estado 2 qubits, cuando ambos qubits están en el estado 0, lo expresábamos como 0 del qubit A, producto tensorial 0 del qubit B, ¿no? Eso lo traemos de la clase anterior. Podemos simplificar la notación como veíamos y escribir 0, 0, ¿no? Entonces, la siguiente tabla que ustedes ven ahí le va a mostrar el cambio de base computacional de los qubits al aplicar la compuerta CNOT, ¿no? Entonces, cuando el primer qubit es 0 y el segundo es 0, la compuerta CNOT no hace nada, ¿no? Mantiene el qubit igual. Cuando el primer qubit es 0 y el segundo qubit es 1, la compuerta CNOT tampoco hace nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el primer qubit es 1 y el segundo es 0? Ahora sí, flipea el primero y o sea, en base al primero, flipea el segundo, perdón, y cambia el segundo qubit, ¿no? Y nuevamente, si el qubit ahora entramos con 2 unos, o sea, en el qubit 1 con 1 y el qubit 2 con 2, flipea el segundo y lo pasa al 0, ¿no? Una cosa que quiero que tengan en cuenta esto, importante, nosotros acá estamos poniendo el primer qubit en la primera posición, ¿no? En Qiskit esto es al revés, que eso lo van a ver mañana, pero ya se los vengo adelantando. El primer qubit sería este en Qiskit, ¿no? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Está al revés, se llama Little Endian esa expresión. Y está así, bueno, hay una explicación de software y computacional de por qué conviene hacerlo así. Pero no importa, lo importante es que tengan en cuenta cuál es el qubit de control y cuál es el qubit objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos cerrando. La idea de aprender cómo una compuerta cuántica transforma el estado, no estamos haciendo más que una transformación unitaria, ¿no? Es útil ya que las compuertas cuánticas son operadores lineales, ¿no? Lo que veíamos arriba. Entonces, esto obviamente nos permite sumar linealmente los estados transformados correspondientes a los estados base para comprender qué es lo que está haciendo la transformación en definitiva, ¿no? Entonces yo tengo un operador unitario U, o un operador lineal, podemos decir, que opera en un estado de qubit tal como está ahí en superposición. Lo que podemos escribir es lo siguiente, ¿no? Si yo tengo que AU actúa sobre el estado en superposición de 0 y 1 con alfa y beta como coeficientes, los puedo escribir, digamos, separando U en cada uno de los componentes. Pero ¿qué pasa? Si observamos la tabla anterior, o sea, esta, vemos que el estado del qubit objetivo depende de aplicar la compuerta CNOT, que no es más que, en definitiva, si uno lo ve clásicamente, es la adición módulo 2
de los estados de los qubits antes de que se apliquen la compuerta CINOT, ¿no? Si lo quieren ver clásicamente, ¿no? O sea, uno lo puede escribir de esta manera, ¿no? Puede decir que la compuerta CINOT es el módulo entre B y A, ¿no? Para la segunda opción, ¿no? Entonces ustedes hacen la operación módulo entre el qubit B y el qubit A, módulo 2, y ahí sacan el resultado del qubit, ¿no? Para verlo de otra manera por ahí más clásica, ¿no? Entonces, lo que hacen hacer es el producto módulo entre 0 y 1, y entre, por ejemplo, o entre 1 y 0, ¿no? Como para ir viéndolo de otra manera. ¿Cómo se escribe la compuerta CINOT? Bueno, ya tenemos 2 qubits, tenemos que tener 4 filas, por así decirlo, ¿no? Es una matriz de 4 por 4. La compuerta CINOT es lo que ustedes ven ahí. ¿Cómo la pueden ver? También, de esta manera. De la compuerta CINOT la podrían escribir de esta manera, ¿no? Como haciendo una especie de condensación de la información, ¿no? Fíjense que acá tienen la compuerta de identidad para una dimensión. Acá tendrían la matriz de ceros para una dimensión, acá tendrían la matriz de 0 para una dimensión, y acá tendrían la matriz X, ¿no? Esta es la matriz X. Entonces ustedes podrían hacer esta correlación, ¿no? Pero es como que estoy condensando la info. Esto sigue teniendo 4 por 4, ¿no? No es que lo bajé a 2 por 2, ¿no? Pero lo pueden visualizar de esta manera. Ahora, si yo acá pongo la compuerta I, tengo la compuerta condicional I, y si acá pongo la compuerta Z, tengo la condicional Z, ¿no? ¿Esta qué va a hacer? Va a alterar el qubit, digamos, objetivo en función de la fase y en función del estado del qubit, y esta va a condicionar la fase del qubit objetivo en función de la fase del qubit target, o sea, del qubit de control, ¿no? Esta compuerta es muy importante en los hardwares, pues es relativamente, no sé si sencillo, pero digamos, sirve controlar y se hace de manera, digamos, más fácil que, por ejemplo, controlar la fase de un qubit en función del estado del otro, ¿no? Es más sencillo ir fase por fase, ¿no? Pero eso no quiere decir que dé buenos resultados, ¿no? Porque quiere decir que en implementación es más sencillo. Entonces, los invito a chequear que la compuerta CINOT es unitaria. Chequeen que esto, si lo pueden chequear. Y en definitiva lo pueden ver de esta manera, ¿no? Si ustedes tienen el estado cuántico de esta manera, por ejemplo, tienen un qubit, ya tienen un estado de 2 qubits, donde tienen el estado 00, 01, 10 y 11, cada uno con sus respectivas amplitudes. El primer qubit es el qubit de control, el segundo es el objetivo. Nuestro nuevo estado, o sea, el nuevo estado del qubit, después de aplicar la CINOT, pues si quieren pueden hacer las cuentas de esto, van a ver cómo la amplitud de 1,0 cambia con la amplitud 0,1, ¿no? 1,0 con 1,1. Y fíjense, otra cosa interesante que tiene la compuerta CINOT, que ustedes acá, en la fila ya tienen los vectores cómo quedarían, ¿no? Este es el vector 0,0, este es el vector 0,1, este es el vector 1,1, y este es el vector 1,0, ¿no? O sea, ya justamente las filas le está diciendo cómo se transformarían los vectores, ¿no? En caso de que las amplitudes sean 1 y 0, ¿no? Entonces ya les está diciendo cómo son las transformaciones, ¿no? Lo mismo si ven las columnas, ¿no? Entonces, la compuerta, uno podría decir que la compuerta XOR clásica puede comportarse como la compuerta CINOT, ¿no? Solo si consideramos la salida del qubit de destino, ¿no? La compuerta XOR no es más que la suma módulo 2, o sea, esta sola parte, de sus 2 bits de entrada, ¿no? Sin embargo, la diferencia que tiene la CINOT es que la XOR no es reversible, la CINOT sí, ¿no? Ustedes pueden volver para atrás con la CINOT, con la XOR no pueden, clásicamente. Digamos, cualquier operación unitaria, bueno, ya les estoy diciendo que la CINOT es reversible, pero compruébenlo. Cualquier operación de compuerta cuántica, al ser unitaria, si es unitaria, es reversible, ¿no? Entonces, aplicando la transformación inversa de una compuerta unitaria, podemos recuperar el estado original, ¿no? Sin haber medido todavía, ¿no? Entonces, cabe señalar que la inversa de una transformación unitaria también es unitaria. Justamente la compuerta XOR clásica no es reversible, dado que el resultado de la compuerta XOR no podemos volver atrás, ¿no?
porque no podemos determinar sus entradas con certeza una vez que hicimos la operación de módulo, ¿no? Pero podemos pasar uno de los bits, por ejemplo el bit A, como una salida adicional para hacer la compuerta SOR sea reversible, ¿no? O sea, necesitamos conservar la copia de esa información. En otras palabras, la compuerta CNOT y las compuertas de un solo qubit, o sea, todas las que vimos antes, más esta, forman un conjunto universal de compuertas cuánticas con las que podemos construir cualquier otra compuerta cuántica con un nivel de precisión arbitrario, ¿no? Les invito que, si quieren profundizar sobre esto, que investiguen el teorema de Solovay-Kitaev, que es el que les va a decir que ustedes con cierta precisión, combinando compuertas, pueden construir cualquier otra compuerta. Después tienen la compuerta U controlada. La diferencia, yo les decía acá, que acá tenemos la compuerta X, ¿no? En vez de tener la compuerta X, tenemos una compuerta U con phi, con phi teta, bueno, al revés, ¿no? Esto teta acá y phi acá, y con omega, ¿no? Entonces acá, en vez de controlar por X, controlo por U, ¿no? Entonces puedo jugar con las fases y tener una compuerta U controlada. Eso va a ser muy importante cuando con Diego vean transformada cuántica de Fourier, pues vamos a utilizar este concepto, ¿no? Bueno, ya estamos terminando, vamos a hacer una última simulación. ¿Venimos bien? Falta lo último y estamos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver lo último. Vamos a simular un circuito cuántico de un solo qubit en NumPy, o sea, sin hacer Qiskit, ¿no? Nosotros tenemos, lo que estamos haciendo en definitiva, nosotros tenemos una compuerta, tenemos un qubit, le aplicamos una compuerta y después medimos, ¿no? Vamos a llamar una compuerta U general, ¿no? Nosotros tenemos el qubit en estado cero, le aplicamos una transformación unitaria y después lo que hacemos es medir. Eso es lo que en definitiva hacen en Qiskit, ¿no? Pero vamos a hacerlo muy sencillo en NumPy para que quede claro, ¿no? Pues en definitiva lo que estamos haciendo es álgebra lineal, ¿no? Agarramos un vector en estado cero, o sea, agarramos un vector en estado cero, después el siguiente paso es aplicar la U, y el siguiente paso es aplicar el medidor proyectivo sobre U y ver qué obtenemos, ¿no? Esos son los pasos que estamos siguiendo. Vamos a importar NumPy y de collection vamos a importar counter para hacer cuentas digamos, de lo que estamos sacando. Ahora vamos a ver en qué lo usamos. Vamos a inicializar una función que se llama iniciar estado. En definitiva lo que hace es decir, bueno, quiero entrar con el estado 0, ¿no? ¿Cómo lo hago? Con un arreglo de NumPy donde pongo el primer elemento que es 1 y el segundo que es 0. Básicamente lo que hace es preparar al qubit en estado 0. Esto lo hace por defecto Qiskit, ¿no? Todos los vectores van a entrar en estado 0. Vamos a aplicar la compuerta U, le vamos a dar la compuerta U para aplicar y le vamos a dar el estado, ¿no? Entonces lo que vamos a devolver es el producto entre U y el estado, ¿no? Esta va a ser la función aplicar U. Y la última función va a ser la función medición de estado, que lo que va a hacer es medir el estado cuántico n veces en la base computacional 0 y 1, ¿no? Lo que va a devolver es la cantidad de resultados que tenemos en 0 y que tenemos en 1. ¿Cómo hacemos para medir eso? Calculamos las probabilidades del estado, las normalizamos por las dudas, no las necesitamos en este caso porque las compuertas son unitarias, pero como estamos trabajando con computadoras, bueno, a veces los números pueden fallar en algunos decimales, ¿no? Así que siempre que hagan cosas con cuántica, traten de garantizar la normalización. Entonces, en definitiva, armo una lista donde voy a guardar las mediciones y con un ciclo for recorremos la cantidad de mediciones y hacemos un random choice entre 0 y 1, ¿no? Porque en definitiva o medimos 0 o medimos 1, no podemos medir otra cosa en este qubit, ¿no? Y guardamos las mediciones y después devolvemos un counter de las mediciones, de cuántas veces es 0 y cuántas veces es 1. ¿No? Bastante trivial lo que estamos haciendo. Después armamos el algoritmo. ¿Qué hacemos? Inicializamos el estado, lo ponemos en 0, como bien dice acá. Aplicamos digamos, la operación unitaria, que vendría a ser la U que está acá. Esto podríamos llamarlo nuevo estado, ¿no?
por así decirlo. Y después lo que hacemos es medir el estado, pasándole el estado y la cantidad de veces que lo queremos medir. Entonces vamos a definir 4 compuertas, ¿no? La compuerta X, la compuerta Y, la compuerta Z y la compuerta de Hadamard. La compuerta X, recuerden que tienen unos en la antidiagonal. La compuerta Y, recuerden que tienen Y en la antidiagonal con menos Y arriba. Y la compuerta Z, recuerden que tienen unos en la diagonal con un menos 1 en el elemento de abajo. Y la compuerta de Hadamard es 1 sobre raíz de 2 de la otra matriz que veíamos, que tenía unos, salvo menos 1 en el segundo elemento. Entonces, en definitiva, si imprimo las compuertas, las guardo en un diccionario, ¿no? Entonces, yo si imprimo XGA, van a ver que ahí está la compuerta de X, ¿no? Fíjense que todos los elementos complejos son 0, ¿no? O sea, lo estamos definiendo como complejo porque estamos trabajando en el campo de los complejos, ¿no? Pero eventualmente uno podría sacar el D-type y está todo bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr el algoritmo cuántico para cada una de las compuertas que tenemos. Pregunta, yo tengo el qubit en estado 0, le aplico la compuerta X, que si mido 1000 veces, ¿qué voy a tener que ver cuando imprimamos lo que pasa? ¿Alguno se anima a decir? Yo tengo el estado 0 como lo ven acá, ¿no? Aplico la compuerta X. 1. ¿1 cuántas veces, Daniel? Todas. Todas las veces que midamos, ¿no? Perfecto, bien. Si aplico la compuerta Z, ahora ya que hablaste, te voy a hacer todas las preguntas. Si aplico la compuerta Z, ¿qué pasa? ¿Qué voy a medir? Si empiezo con 0. No estoy seguro. Jugátela. No. ¿Voy a medir siempre 0? ¿Voy a medir siempre 1? ¿Voy a medir No. mitad y mitad? No, tendría que ser mitad y mitad, me parece. ¿Estás seguro? ¿Cuánto apostas? Bueno, ahora vamos a ver. Mitad y mitad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Medir para cada una de las compuertas, vamos a medir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, imprimimos esto. Como bien dijo Daniel, si la compuerta X, el resultado tiene que ser 1000 veces 1. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es un bit flip. Entonces, cada vez que entra al estado 0, lo flipeo 1 y medimos 100 veces 1, ¿no? Lo aplicamos la compuerta ahí, también vamos a ver siempre 1 porque recuerden que hace un bit flip, pero a su vez hace también un phase flip, ¿no? Entonces siempre vamos a ver 1. Cuando aplico la compuerta Z, ahí nos quedamos siempre en 0, ¿no? Porque recuerden que tengo el estado 0 y la compuerta Z lo que hace es rotar alrededor del eje Z, ¿no? Entonces no puede cambiar el estado, ¿no? Lo sumo lo que puede hacer es agregarle una fase al 1, pero no puede cambiar, o sea, no puede hacer rotar esto, pues para rotar esto estamos en X o para rotar esto estamos en Y, ¿no? Pero si estoy en esta dirección, no puedo rotar un qubit que está en la misma dirección, ¿no? Entonces siempre medimos 0, ¿no? Y para la compuerta de Hadamard, como pone el qubit en superposición, ahí más o menos le tiene que dar mitad no es justamente 0,5, pero se aproxima a 0,5, ¿no? Cuanto más grande sea el número de shots, si yo pongo 1.000.000 de shots, bueno, estas probabilidades van a tender a 0,5 para cada uno de los elementos, ¿no? Recuerden que la compuerta de Hadamard, yo estoy en el estado 0, la roto hacia el estado más, ¿no? Y ese estado más está en igual superposición entre el 0 y entre el 1 que está en mi codo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que vaya para acá o para acá es, digamos, es igual, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. ¿Dudas? ¿Algo que quieran consultar? Daniel, ¿quedó claro por qué siempre es 0? ¿La Sí, Z? sí, clarísimo. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda más o algo que quieran consultar. Vamos a repasar un poco las charlas que vamos a tener el miércoles. El miércoles vamos a tener 3 charlas. A las 10 vamos a estar con Mauricio
investigador, no sé si es investigador, no me acuerdo. Sé que es profesor de La Plata, pero no me acuerdo si es investigador del CONICET, que nos vas a estar hablando. Él trabaja en entrelazamiento cuántico, así que ahí maten las preguntas. Después vamos a tratar con Juli Melmer, que lo va a introducir a Qiskit, y bueno, ahí van a empezar a ver cómo poder hacer los circuitos en Qiskit. Y la tercera charla la van a tener con Luciano Velo. Luciano Velo es argentino, es uno de los que prácticamente desarrolló Qiskit desde el principio, está en Zurich. Y bueno, con él van a ver cómo optimizar circuitos cuánticos, ¿no? Ya las charlas empiezan a ponerse un poco más concentradas y más yéndose hacia Qiskit, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar de cómo viene el programa? Lucas, ¿querés decir algunas palabras? No, que estuvo buenísimo, la verdad. Espero que hayan entendido bastante y que sigamos en esto, que viene saliendo bárbaro, por suerte. Bueno, los esperamos va a haber charlas muy copadas, así que les recomiendo que sigan, que inviten gente, sobre todo, y que vamos a traer gente de afuera también a dar charlas, gente importante, así que les recomiendo que sigan tuneados al programa. Y quiero pedir aplausos virtuales para Pablo, por favor. Bueno, muchas gracias, los tomo. Aplausos virtuales. Los tomo. Cualquier duda que tengan, nos escriben por el canal de Discord y ahí les vamos a evacuar. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Cualquier duda, escriben en Discord.